Me llamo Sergei Bakin. Soy ciudadano ruso y llevo más de 3 años detenido en Colombia. Estoy preso en Palmira, sin condena firme y bajo acusaciones construidas sin pruebas reales. En marzo de 2025, mientras ya estaba en la cárcel, Migración Colombia emitió una resolución de deportación, sin notificarme, sin derecho a defensa y violando el artículo 29 de la Constitución. ¿Cómo se puede deportar a un preso sin juicio justo? Pero el problema es más profundo. Mi nacionalidad rusa ha sido usada para justificar todo tipo de abusos. El expresidente Iván Duque me señaló públicamente como amenaza a la seguridad nacional. El embajador de EU, Philip Goldberg, conocido por sus actividades en otros países, también opinó sobre mi caso en tono hostil. Esta campaña de estigmatización y rusofobia no solo me afecta a mí, compromete el Estado de Derecho en Colombia. Estoy siendo tratado como un criminal no por lo que hice, sino por lo que soy, ruso. Esto va en contra del artículo 13 de la Constitución, que prohíbe la discriminación por nacionalidad, y del Pacto de San José, que protege el derecho a un juicio imparcial. Colombianos, no se trata solo de mí. Si permitimos que el Estado ignore la ley con uno, mañana puede hacerlo con todos. Hoy me acusan sin pruebas. Mañana puede ser cualquier inocente. El proceso penal en mi contra es una fabricación jurídica que viola derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso. Me acusan de supuestos delitos informáticos sin pruebas válidas, y las pruebas que dicen tener fueron obtenidas de forma ilegal. Interceptaciones sin orden judicial, informes de inteligencia sin autenticación y evidencia digital sin cadena de custodia. Rechacé todos los cargos desde el inicio. Sin embargo, a mi defensa se le ha negado sistemáticamente el acceso a pruebas clave, se han ignorado las irregularidades procesales y se ha dado más valor a rumores de agencias extranjeras que a los principios de justicia establecidos por la Constitución de Colombia. Esto vulnera claramente los artículos 13, 29 y 250 de la Constitución Política, además de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. ¿Cómo se puede hablar de justicia si no me han permitido siquiera ejercer plenamente mi derecho a defenderme? Este no es un proceso judicial legítimo. Es una herramienta de persecución ideológica, alimentada por discursos políticos y presiones extranjeras. Mi caso no está siendo evaluado con base en la ley, sino en función de intereses ajenos a la verdad y la justicia. Colombia no puede permitir que su sistema penal sea usado para complacer agendas geopolíticas ni para castigar a una persona solo por su pasaporte. La justicia debe ser ciega, no xenófoba. Estos rusos tienen los brazos demasiado largos. Ya empiezo la transformación. Ha tomado mi mente. ¿De qué estaba hablando? Desde el inicio de este proceso, mi nacionalidad ha sido utilizada como una etiqueta de peligro. En los medios de comunicación, en documentos oficiales e incluso en audiencias, se ha recalcado repetidamente que soy ciudadano ruso, como si eso fuera en sí mismo una prueba de culpa. Se me ha vinculado arbitrariamente a movimientos sociales, protestas y hasta a narrativas geopolíticas, sin ninguna evidencia que lo sustente. El simple hecho de ser ruso ha bastado para convertirme en un enemigo público. Esta estigmatización va más allá de lo jurídico. Ha generado un ambiente hostil en el que se presume mi culpabilidad por mi origen, en abierta contradicción con el principio de presunción de inocencia. El artículo 13 de la Constitución colombiana prohíbe toda forma de discriminación por nacionalidad, pero en mi caso esta garantía ha sido ignorada. No se trata solo de prejuicios individuales, sino de una estructura institucional que tolera y reproduce la rusofobia como parte del discurso oficial. Cuando se permite que el origen determine el trato judicial, cuando se acepta que la nacionalidad justifique la violencia procesal,
Estamos frente a un retroceso peligroso. Hoy me toca a mí. Mañana podría tocarle a cualquier otro extranjero, a cualquier minoría, a cualquier voz disidente. Defender mis derechos no es solo un acto de autodefensa, es una defensa de la igualdad ante la ley en Colombia, una defensa de la dignidad humana frente al miedo y la manipulación política. El contenido de los documentos secretos de inteligencia utilizados en el caso de Sergei Bachin es profundamente alarmante. A través de informes clasificados, el Estado colombiano ha construido una narrativa de peligro ruso sin presentar pruebas reales ni respetar principios básicos del derecho. En particular, el informe de contrainteligencia, fechado el 10 de marzo de 2022, no aporta ninguna evidencia concreta. No hay delitos identificados, no hay órdenes judiciales, ni interceptaciones legales o peritajes técnicos que demuestren una actividad ilegal. Lo único que ofrece es una serie de observaciones subjetivas sobre la nacionalidad del acusado, sus contactos sociales, su participación en eventos culturales y su presencia en redes sociales. Se le acusa de expresar opiniones políticas, organizar actividades artísticas y reunirse con líderes comunitarios, actividades totalmente protegidas por el artículo 20 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, y el artículo 38, que protege la libertad de reunión. Además, el artículo 29 consagra el derecho al debido proceso, y el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal establece que los informes de inteligencia no son prueba válida en un juicio. Sin embargo, este informe se utiliza para justificar acciones legales y migratorias contra mí. El documento insinúa que por el solo hecho de ser ruso y tener ideas críticas del poder, puedo ser considerado una amenaza para la seguridad nacional. Esto es una forma clara de discriminación por nacionalidad, prohibida por el artículo 13 de la Constitución y por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Usar documentos sin valor probatorio como base para perseguir a alguien, sin juicio ni defensa, no es justicia, es persecución política disfrazada de legalidad. Так, опять это происходит, какой Пелевин, что значит оцифровали, FSDJEC. El segundo documento de inteligencia, con fecha del 12 de noviembre de 2022, continúa y refuerza la narrativa anterior sin aportar ninguna evidencia nueva ni verificable. Aunque está redactado en tono analítico, su contenido se basa en conjeturas y lenguaje ideológico. Afirma que Sergei Bachin coordina una red internacional de fraude digital vinculada a plataformas de apuestas en línea, pero no incluye ninguna prueba técnica que respalde esa afirmación. No hay registros de IP, peritajes informáticos, órdenes judiciales, ni informes de entidades financieras que demuestren movimientos ilícitos. La supuesta actividad ilegal se describe vagamente, con frases como imitar sesiones, ganancias ocultas o estructuras descentralizadas, pero sin ningún soporte forense, ni vinculación concreta con hechos punibles. Más aún, ninguno de los supuestos cómplices extranjeros ha sido formalmente identificado, ni se menciona la existencia de cooperación judicial internacional. El uso de herramientas como VPN, Telegram o Multilogin es presentado como prueba de conducta criminal, cuando en realidad son tecnologías de uso común y legal. La constante referencia a su ciudadanía rusa y los contactos con personas en países como Serbia, Moldavia o Kazajistán convierte la nacionalidad en el principal criterio de sospecha, lo cual constituye una forma evidente de discriminación prohibida por el artículo 13 de la Constitución. Además, el artículo 454 del Código de Procedimiento Penal deja claro que este tipo de informes no tiene valor como prueba en un juicio. A veces pienso que todo esto no es real. Luego, LM Ligmo y IPTL. Pero cuando vuelvo a leer los documentos, me doy cuenta de que la pesadilla sigue intacta. El informe del 12 de noviembre de 2022 no solo carece de pruebas,
sino que representa un ejemplo peligroso de cómo se fabrica una acusación desde la narrativa, no desde la ley. Utiliza un lenguaje técnico y oscuro para generar miedo. Habla de guerra híbrida, estructura digital internacional, gestión descentralizada, pero nunca presenta hechos concretos. No hay incautaciones, ni peritajes, ni confesiones, ni trazabilidad verificable. Solo hay una historia escrita con palabras que suenan graves. El documento cita conversaciones de Telegram que supuestamente hablan de ganancias y huir, pero ni siquiera identifica a los usuarios o vincula las cuentas con personas reales. Es una ficción vestida de informe. Además, la nacionalidad rusa de Bagin se presenta como un dato determinante, como si ser ruso fuera sinónimo de crimen. Esto no solo viola el artículo 13 de la Constitución colombiana, que prohíbe toda discriminación, sino que contradice los principios básicos del derecho penal. No hay responsabilidad sin prueba y no hay delito sin ley previa. La presunción de inocencia, establecida en el artículo 29 de la Constitución y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sido anulada en la práctica. Aquí no se trata de un proceso judicial, es un montaje geopolítico, donde la narrativa de enemigo externo justifica la represión preventiva. No se busca justicia, se busca ejemplarizar. Convertirme en el ruso peligroso que justifique políticas de seguridad. Pero yo no soy un símbolo, soy una persona. Y hasta ahora, nadie ha podido demostrar lo contrario. A veces releo cada línea de estos informes y me parece que fueron escritos antes de que existiera la investigación. Todo encaja demasiado bien con una narrativa prediseñada. Un extranjero, ruso, que habla con personas de Europa del Este, que participa en eventos culturales, que usa Telegram y VPN. Cada elemento está seleccionado para construir una imagen, la del infiltrado, el agente encubierto, el enemigo simbólico. Pero si uno mira de cerca, todo es apariencia. No hay pruebas forenses, no hay análisis técnicos, no hay vínculos formales con delitos. Se menciona una supuesta red internacional, pero no existen peticiones de cooperación judicial a Rusia, Serbia ni a ningún país. Ninguna autoridad extranjera ha sido contactada. ¿Cómo se puede hablar de una red transnacional si no se hace ni un solo intento de corroborarla internacionalmente? Esto demuestra que el rastro ruso no surge de la evidencia, sino de una intención política. Construir un caso con valor propagandístico, no jurídico. Además, los términos utilizados, agente de influencia, estructura descentralizada, guerra híbrida, son tomados del vocabulario militar y de inteligencia, no del derecho penal. No describen hechos, sino percepciones. El problema es que esa percepción ha sido usada para justificar medidas reales, privación de libertad, persecución procesal, amenaza de deportación, y todo eso sin una sentencia firme, sin un juicio justo. Cuando el sistema permite convertir suposiciones en castigo, deja de ser un sistema de justicia. Es un aparato de control ideológico. El artículo 9 del Código Penal establece que nadie puede ser condenado por suposiciones o por su forma de pensar. Pero en este caso, la condena empezó mucho antes del juicio. A veces me despierto y me cuesta recordar qué día es. No por el encierro, sino porque siento que estoy atrapado en una historia que no escribí. Me convirtieron en personaje de un guión ajeno, donde soy el ruso peligroso, el infiltrado, el enemigo sin rostro. Pero yo no soy una amenaza, soy una persona, un ciudadano extranjero que vivía legalmente en Colombia, que participaba en espacios culturales, que opinaba, que hablaba. Nada de eso es delito. Ningún tribunal ha dictado sentencia en mi contra, ninguna prueba real ha sido presentada. Todo lo que hay son informes, especulaciones, conceptos ideológicos disfrazados de análisis, y sin embargo estoy en una cárcel, sin juicio, sin defensa efectiva, sin derecho a la verdad.
El artículo 1 de la Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana. Pero lo que ocurre en mi caso es exactamente lo contrario: exclusión, estigmatización y castigo preventivo. Se me trata como si ya fuera culpable, como si mi nacionalidad me definiera. Eso no es justicia, es discriminación. Según el artículo 2 de la misma Constitución, las autoridades están obligadas a proteger a todas las personas, sin excepción, en su vida, honra y bienes. Yo también merezco esa protección. No pido favores, pido derechos. Pido que no se destruya una vida para mantener una narrativa. Pido que Colombia no renuncie a sus principios por miedo o por presión política. La historia juzga con el tiempo, y yo solo espero que, cuando eso ocurra, quede claro quién respetó la ley y quién la traicionó. A veces me pregunto si todo esto no es una simulación, un ciclo programado para repetirse hasta que dejemos de distinguir entre lo real y lo que parece real, como si estuviera atrapado en un experimento. ¿Qué pasa si tomas a un ruso, lo metes en Colombia y le inventas un expediente por ser quien es? ¿Hasta dónde lo puedes empujar antes de que se quiebre? Hay días en que siento que no soy persona, sino neurona extraviada. Y ni siquiera una neurona brillante, una torcida, como si me hubieran fabricado con una máquina de escribir vieja, de esas que dejan las letras mal puestas. Me viene el nombre de Pelevin. ¿Quién es? ¿Un novelista? ¿Un testigo? ¿Un loco que entendió antes que todos que el mundo se convirtió en pantallas, eslóganes y miedo vendido como verdad? Vi la película Generación P y luego pensé en Matrix. Tomé la pastilla roja hace tiempo, pero todo a mi alrededor insiste en que lo falso es lo real. ¿Y si esta prisión también es un escenario? ¿Y si el juicio es solo parte del guión? Aún así, sigo aquí, porque aunque me hayan convertido en personaje de su propaganda, todavía tengo voz. Y con esa voz te hablo. Si tú estás leyendo esto, no es casualidad. Ayúdame a romper el bucle. Comparte esta historia. Difúndela. Hazla visible. Síguenos en redes. Mantente cerca. Lo que me pasa hoy no es solo contra mí. Es contra el derecho a pensar diferente. Contra el derecho a existir sin permiso. La libertad empieza cuando dudas de lo que te muestran. La Matrix no se cae sola. Alguien tiene que decir, esto no es verdad.